La luz es un instrumento maravilloso que parte del interior de cada uno cuando observamos, por ejemplo, el niño que está ahí inocentemente jugando a nuestro lado y con su corazón nos invita a encontrarnos en su mundo de fantasía, en su mundo que él está elaborando en ese presente sin necesidad de intervenir en todos los códigos pregrabados que tenemos los adultos, es decir, en todos los paradigmas o modelos que ya fuimos guardando mucho tiempo atrás, y simplemente encuentra que existe un único tiempo que es el del presente donde tiene que gozar. Y decíamos que esa luz entonces tiene alguna verdadera utilidad cuando se conecta con los arquetipos, y esos arquetipos del inconsciente colectivo de los que hablaba Jung están mencionando 12 arquetipos básicos que comienzan entonces desde el huérfano y el inocente, y vamos a tratar de descubrir dónde está la luz en cada uno de esos arquetipos. Son 12 arquetipos que se van a corresponder también después con los 12 portales del alma, y esto tiene una relación supremamente estrecha. Entonces decíamos, el huérfano encuentra su luz cuando aparece la compañía, ¿sí? Cuando alguien se acerca con caridad y con ganas de expresar esa capacidad de estar con el otro para que el otro no se sienta abandonado, y entonces devuelva la esperanza de que a través de esa compañía es perfectamente posible vivir la humanidad que hay en él, para luego darle paso al inocente, que es ese que no tiene ningún tipo de preformas ni de cosas pregrabadas y simplemente está dispuesto a recibir, y ese inocente entonces deja de ser víctima para convertirse en el portador de la oportunidad y de alguna forma proyectarse más adelante. El huérfano y el inocente saltan al buscador y el amante, que por ahí deben estar, el buscador y el amante, y el buscador, decíamos, encuentra su luz cuando cesa de buscar externamente y empieza a darse cuenta que la búsqueda partía de su interior, es decir, se reconoce al mismo para darle paso al amante, que es el que nunca juzga, el amante que es el que encuentra su capacidad de expresar la luz a través del amor, de entregar, de dar generosamente aquello de lo que tiene desde su interior y de la sustancia de la cual fue hecho. Recuerden cuando hablábamos del arbolito y de la semilla y la importancia que tenía ese amante entonces para empezar a generar entre estos dos una lección por aprender, que era la identidad. Del buscador y el amante pasamos entonces al guerrero y el bienhechor, y decíamos, el guerrero se da cuenta que encuentra su luz cuando cesa la guerra, es decir, cuando se da cuenta que no tenía que dar la batalla, que al contrario no se trataba de luchar, sino tal vez hacer el esfuerzo más grande para que esa guerra, esa batalla no se diera, y entonces simplemente parte de que el instrumento de la guerra no es válido cuando se encuentra la luz. Él encuentra después que convive con el arquetipo del bienhechor, que tiene su manifestación principal a través del servicio en la forma de expresar la luz, y de ahí, del guerrero y el bienhechor, entonces viene una cosa fundamental, que son el destructor y el constructor. Quien destruye tiene que destruir, pero con una orientación muy clara. Yo para qué quiero destruir esto, y simplemente destruye uno cosas que posiblemente estaban generando obstáculos y que estaban generando resistencia para poder construir algo mejor. Es decir, que ese destructor tenía que aparecer ahí y encontrar su luz justamente cuando se daba cuenta que cuando no hay bases sólidas, eso hay que destruirlo para poder generar simientes mucho más firmes y darle paso al constructor, que encuentra su luz en la autenticidad y en la originalidad de su obra. Y por eso decíamos, no se puede renunciar a la originalidad de la obra. Luego decíamos, surgen el gobernante y el mago. El gobernante encuentra su luz al momento de co-gobernar, es decir, escuchar a quien gobierna. Lo propio ocurre en el cuerpo. Ese cerebro encuentra su luz cuando entonces puede dialogar con cada uno de los órganos y sistemas. Ese corazón encuentra su luz cuando se da cuenta que es el portador del fuego y que fue nutrido desde la madera del hígado, y que a su vez cuando consume su fuerza interior es capaz de generar la tierra, las cenizas que van a alimentar ese páncreas y ese vaso, y de alguna forma lo que está haciendo es, a través de ese modelo de volverse a conectar con él mismo, permitirse encontrar, insisto, ese arte de gobernar que no es una tiranía, es lejos de una tiranía. Para darle paso al mago, y decíamos, el mago es el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro. Cuando tú logras
a través de el acompañamiento, del amor interior y, por qué no, de esbozar la sonrisa, activar las neuronas en espejo del otro para que el otro también libere sus propias neuronas en espejo y sonría, entonces eso sonreír no es otra cosa que permitir que el río del son, o sea, que pase la música a través de esa corriente de vida, y eso es la sonrisa. Cuando se encuentra la sonrisa, el mago cumplió su función y ahí es cuando encuentra su manifestación máxima de expresión de la luz que hay en él. Para darle paso finalmente al sabio y el bufón, y el sabio encuentra su luz cuando comparte sus conocimientos, cuando se da cuenta que sus conocimientos no le pertenecían, cuando sus experiencias realmente valieron la pena si era para evitarle tener que hacer el camino doloroso a otros, y entonces comparte desde su corazón lo que realmente vivió, y por eso es absolutamente generoso al compartir su información. Y finalmente le damos paso al bufón, que es el que se reía del rey, pero no del rey sino con el rey, sin que lo decapitaran. Era el que se dio cuenta que la vida era para gozársela, y por tanto su máxima expresión de gozo no es otra cosa que contagiar el gozo a los otros, y entonces ese que está brincando como un loquito pone a brincar a toda la corte, y la corte simplemente es feliz. Alguna vez hicieron un estudio muy especial en un monasterio por allá con Alfred Tomatis, que fue el creador de la audiopsicofonología, toda una ciencia que trata de describir por qué desde la capacidad auditiva nosotros podemos hacer todo el camino que estamos recorriendo a través de los arquetipos, y lo llamaron porque se encontraron que los monjecitos de ese sitio estaban muy tristes, deprimidos, ¿no? Entonces a él le llama la atención eso, pues porque, bueno, primero se supone que es un sitio de alta vibración, donde todos están en actitud meditativa, donde todos están renunciando a muchas cosas simplemente por encontrarse con lo elemental, y resulta que se encontraron con una cosa muy sencilla, muy simple, y es que, ¿cómo se llama? El rector, el abad había dicho no más cantos gregorianos. Por alguna circunstancia. Resulta que esos cantos gregorianos tienen un patrón frecuencial determinado que, por cierto, muchos no logran tolerar, pero cuando esos cantos gregorianos se entonan están activando toda la epífisis, que es esa glandulita en el séptimo centro pineal, que es, ya lo hemos dicho, como el faro interior. Sin embargo, para yo recibir luz tengo que estar en actividad, o en actitud más bien, de receptor de la luz. Si yo no estoy dispuesto a, es muy posible que esa oportunidad se me pase, y entonces simplemente no me interesa, y al contrario me irrita, quítame esa musiquita que ya me estoy enloqueciendo con los monjecitos esos, ¿sí? Y hay gente que de verdad no la tolera, ¿sí? Generalmente quienes no toleran esos son un poquito más irritables, son un poquito más irascibles, explosivos, y también y todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando están en ese estado es porque hay tanto grado de oscuridad en su interior que ni siquiera dan cabida a un poquitico de la luz. Sin embargo, cuando se logra encender esa chispita, ustedes ven que una chispita en un cuarto oscuro es una fuente de luz inmensa, al punto de que, imagínense ustedes que están metidos en este cuarto oscuro por completo, y alguien enciende un cerillo aquí y nos alcanzamos a ver el rostro todos apenas en fracción de segundos. ¿Por qué? Porque ese patrón de oscuridad que estaba oprimiendo tiene tanta necesidad, tanta avidez por la luz, que aún un estímulo tan pequeño es suficiente como para generar ese cambio interior. Entonces, todos estos movimientos de la luz a través de los arquetipos, lo que nos están enseñando no es otra cosa que a prepararnos para que, primero, cada día sea Navidad, para que cada día sea un momento de volver a renacer. De alguna manera, entonces, la luz es la mejor excusa para volver a renacer, pero esa luz es producto de la capacidad que tiene cada uno en su interior para, en ese camino del renacer, volver a encontrarse con el niño interior que tiene allí. Entonces podríamos decir que la presencia de la luz en cada uno de estos arquetipos se convierte
una forma de energía del mismo ser que permite que el organismo en sí, todos los órganos estén dispuestos como debe ser, y obviamente se viva con esa energía. Eso es muy lindo, porque hay muchas cualidades externas que vimos a través de los arquetipos, ni siquiera externas, yo diría cualidades que tienen esos arquetipos, pero que si tú los pusieras al servicio de tu propio cuerpo, cada uno de tus órganos y sistemas entonces podría expresar la manifestación de la luz. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuál sería la máxima expresión de la luz del corazón? El amor. Claro, la capacidad de amar, ¿sí? ¿Y cuál sería la mayor expresión de la luz a través de los órganos como el riñón? El fluir, la El serenidad. fluir, claro, que fluye por ahí el agua. O sea, en otras palabras, su capacidad adaptativa. Entonces esa es la máxima expresión de eso. ¿Y cuál sería la máxima expresión del pulmón desde la luz? No es la alegría. No, esa sería el corazón. ¿Cuál sería? La serenidad y la calma. La serenidad y la calma expresadas a través de ¿qué? De cómo. ¿Cómo lo hace el pulmón? Expandir, Y cuando respira, ¿qué está haciendo? se expande. Sí, sí, sí. Está transformando Y algo en eso, eso, y transmutando. ¿Por qué? Porque si solamente transformara, inspiraría, ¿y ahora yo qué hago? Y me ahogo con ese oxígeno que no sale. Pero ahí estoy haciendo el segundo movimiento, la transmutación. Vámonos al vaso. ¿Cómo entonces el vaso logra encontrar la expresión de la luz? Es decir, cuando un vaso está iluminado. Con los desapegos. Sí, en parte con el desapego, pero también, ¿cuál es la función del vaso? repartir la energía. Repartir la energía, entregar generosamente la energía, no quedarse con ella. Y para eso tiene que haber un movimiento de transformación y transmutación en el mismo vaso, y por eso es el único órgano que tiene los dos chakras, anterior y posterior. Entonces se comparte también generosamente, pero además renuncia a retener, y es el que cataboliza. Acuérdense que el hígado anaboliza, forma, y el vaso cataboliza, elimina sustancias tóxicas. Si se quedara con ellas, estaríamos repletos de toxinas. ¿Y qué pasa cuando estamos repletos de toxinas? Que nos tenemos que enfermar, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué otro órgano? El hígado. ¿Cómo es la expresión máxima del hígado desde la luz? Serenidad. Eliminar Pulmón. toxinas. ¿Mm? No, que el hígado elimina las toxinas. No, más bien anaboliza los nutrientes. El vaso elimina las toxinas, pero el hígado absorbe los nutrientes, ¿sí? Entonces, y los tiene que transformar en algo útil. Es decir, él coge, por decir algo, glucosa, y cuando ya está en exceso, él dice: momentico, no la botemos, guardémosla como un depósito para que cuando haya un tiempo de escasez tengamos de dónde sacar. Y por eso desdobla el glucógeno en glucosa otra vez para poderlo utilizar. O sea, pone como el depósito allá mientras tanto, y el día que haya mayor requerimiento, vamos allá al depósito y sacamos porque habíamos guardado. Entonces también ese hígado se da cuenta que puede expresar su grado de luminosidad cuando se da cuenta que el almacenamiento no es para retener, sino para ser precavido, para esperar a que en el momento de escasez haya una fuente, haya un origen. Entonces, es lindísimo eso que estás haciendo allí con lo que estabas mencionando de cada uno de los órganos, porque si nos damos cuenta, esto de los arquetipos no es ninguna carreta por allá medio esotérica ni nada de esas cosas. Esto es una cosa que vivimos en el día a día. Puede que no nos conozcamos los nombres, y que el buscador, el huérfano y el inocente, el bienhechor y el constructor, el destructor, el mago, el gobernante, ¿sabes? No, puede que no. Pero es muy probable que si comprendemos cómo funciona cada una de estas cosas en nuestro interior, ese arbolito que surgió la vez pasada y que dio origen a la expresión de esos 7 chakras que estábamos mencionando, precisamente recupere su función y recupere la importancia que verdaderamente tiene desde la esencia misma, desde esa semilla que fue, que necesitó de todos esos pasos para poder volver a renacer. ¿Sí?
Y cuando entonces cada uno de nosotros decide renacer, es cuando generalmente se encuentra con que esa semilla es inagotable y con que tenemos una cosa verdaderamente, yo digo que virtuosa, y es la capacidad de que esos arquetipos todos sean expresados al unísono cuando hay una única unidad. Es decir, cuando ya sí somos absolutamente coherentes, significa hemos conquistado el mundo de los arquetipos y hemos conquistado el mundo de las lecciones, de la seguridad, de la identidad, de la responsabilidad, de la autenticidad, del poder y la libertad. Hemos hecho todo el recorrido para que finalmente eso que era un remolinito se convierta en un verdadero spin que permite hacer ese ascenso en espiral e ir conquistando finalmente lo que al final estamos buscando, que es la conciencia. A mí se me ocurre pues que otra forma de renacer es cuando uno también tiene un hijo, la luz, tiene un hijo que es el fruto y vuelve a renacer, pues me imagino que todos los órganos, la matriz, los ovarios. Se me ocurrió con esas dos palabras este comentario, me lo imaginé. Qué bueno. Esta mañana veía una paciente muy especial porque hace tal vez 2 meses me dijo, oye, bueno, había tenido una historia muy compleja de historias de pareja, hasta que le dije, mira, quien tiene que llegar a tu vida va a llegar en el momento en que tú seas capaz de hacer la pausa. Has estado como loquita y cada semana me decía, es que salí con pero es que no fue bueno, yo le decía, quieta, haz la pausa, Margarita. No, pero pues, entonces empieza a hacer la pausa y justo cuando encuentra la pausa decide que quiere estudiar algo, ¿no? Entonces cuando decide que quiere estudiar algo, tal vez en su segundo o tercer día de asistir a clases, ella va saliendo, va a tomar un taxi en la universidad y estaba alguien antes que ella tomando el mismo taxi y le dice, no, sigue usted. Entonces ella lo mira y dice, uy, no, pero es que me da pena, ¿usted por dónde va? Si quiere yo lo arrimo. Pues es que, y eso es impulso. Lo cierto es que finalmente lo invita, muy arriesgada ella, además con acento extranjero, y sin embargo decide, sí, bueno, yo acepto su invitación, yo voy por esta ruta y usted va por esa ruta, pues yo me puedo quedar allí. Y cuando se va a quedar, él dice, y podríamos conversar de nuevo, podríamos volver a coger el mismo taxi alguna vez. Entonces eso le causa risa y dice, sabes que yo tal día voy a estar en tal parte, si quieres nos vemos. Y así empezó una historia de amor muy bonita. Y hace 2 meses entonces ya ella iba a conocer a la familia de él en Europa. Cuando vino a la consulta me dije, pero es que me siento como un poquito, no sé, como indispuesta. Y bueno, no, pero ese embarazo va bien, no te preocupes. Dice, ay Alejandro, por Dios, cuando estando en Europa me llama y me dice, estoy en embarazo. Sí, pero ya llevaban pues un año y medio de relación ahí, ya yo les resumí mucho la historia. Lo cierto es que esta mañana la veo y si eso que estás diciendo no es luz, entonces tampoco sé qué es luz. Esta mujer está radiante, se le iluminan los ojos. De verdad las señoras aprendían a hacer eso, ¿no? Había señoras que eran muy observadoras. Tiene los ojitos. Esa muchachita está en embarazo. Vea cómo le brillan los ojitos. Vea cómo le... Es más, hasta le lagrimean un poquito. Alejo, no dice Y por eso que vean va a esa la luz. gracia para moverse que tiene. Que no me digan que no sabía que le cogieron la vena. Es cierto, ellas aprendían a saber muy claramente qué era eso. Y si eso no es luz, entonces ¿qué es el nacimiento de un bebé si eso no es luz? Ese luz, miren, yo conocía, atención, no, había una paciente que era muy jodidita, digamos que se quejaba de todo, ¿sí? Se quejaba de todo, muy duro, y todo era malo, y siempre el pero, y la cosa, y
y de pronto la vida le manda esta joyita. Su hija, la única de sus hijos, es decir, la única mujer dentro de sus hijos, queda en embarazo, ama soltera. Y una señora hiper mega requite contra tradicional, ¿no? Por Dios y por la Virgen, esto sí fue lo peor que me pudo haber pasado. No, esto no, es que definitivamente me castigó Dios. Me castigó. Espérate que nazca esa criatura y vamos a ver qué pasa. Ella que se quejaba de su cadera, que se quejaba del hombro, que se quejaba de todo lo que le ocurriera, nace esa bebé. Y les juro que literalmente me tocó ver a esa señora de 70 y tantos años para esa época dando vueltas canelas con sus nietos. Absolutamente feliz de la vida. Pero ¿qué hace eso? Eso es una transmutación perfecta. Claro, una mujer que había perdido su alegría, entonces ¿qué le quedaba? Ver todo lo oscuro. Y por eso criticaba, y por eso el hueso dolía, y por eso esta también dolía, y todo dolía, porque simplemente estaba ocupada de lo que no tenía que estar ocupada. Alguien llega con su inocencia y le sonríe y un día le dice agüe, y entonces ya con ella agüe, ya vamos a ver a Mariela así ya casi en el poquito. Y entonces ¿qué pasa? Que le mencionan ese tipo de cosas y por supuesto la vida cambia por completo. Es que eso estaba pensando yo acá, que todo lo que has dicho pues para mí es una vivencia. Claro, claro. Alina Renalde, nosotros todos Renalde, estamos felices. Todo ese movimiento de la luz que está haciendo no es otra cosa que volviendo a rescatar ese niño interior. Y si ese niño interior llega físicamente, pues imagínense qué mejor forma de recordarlo que de esa manera. Entonces, la invitación es a que a través de estos movimientos nos redescubramos esa posibilidad de renacer. ¿Qué ibas a decir? A ver si voy a entender. La luz existe en razón de la oscuridad, o sea, si no hay la una, no hay la otra, ¿sí? Sí, por supuesto, como complementarios. Muy bien, y entonces el ser humano es el elemento transmutador, digamos, Sí. de todo lo oscuro, de todo el caos, de todo el desorden, de toda aquella, digamos, de baja energía, Y por eso, decirlo de baja alguna manera, frecuencia. transmutarlo en energía De alta frecuencia. de alta frecuencia. Y entonces cuando usted nos repasa aquí lo de los arquetipos, me pongo a ver que entonces están en los primeros, están enumerados aquellos de baja energía, ¿no? El huérfano, el buscador, el guerrero, el destructor, el gobernante, el sabio, de alguna manera, no sé. Y luego es la transmutación con el otro. No, No. esta parte no. No, cualquier arquetipo puede estar en un momento en una energía muy baja o en una energía muy alta. Por ejemplo, el sabio está en una energía muy baja cuando ¿qué? Cuando se mueve de sus conocimientos, que nadie, Cristina, que nadie se vaya a enterar de cómo se encuentra la fórmula para que no se endurezcan los pan de quesos, Cristina. Y entonces yo me guardo y entonces se va para donde don Adolfo Hitler a decirle cuál es la fórmula para que no se endurezcan los pan de quesos, Cristina. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está haciendo es guardándose una cosa para sí, pensando que es que si alguien se acerca se la va a robar. Cuando ¿qué es lo contrario? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo que hace que esté actuando en forma contraria? Cuando yo me estoy apropiando de esas cosas, lo que estoy es evitando el compartir generosamente. Y el conocimiento, ya lo dijimos, era para compartirlo, si no, no tendría sentido esto que estamos haciendo aquí hoy. Y no tendría sentido compartir dentro de 8 días que hacemos esa parte de la ceremonia de la luz. Y cuando logra transmutar, entonces esto. Exactamente. Cuando ya logra no quedarse en el movimiento de la transformación, sino que viene el camino de ascenso, lo transmuta, y es más, si esto sigue, ¿qué pasa? Lo transfigura. Y entonces ya llega otra cosa mucho más elevada en un plano ya que se sale del plano físico, emocional y mental, que es el contacto ya con el reino de las almas. Por eso, en ese camino de descenso, cada uno tiene que, por momentos, tocar fondo.
¿sí? Y antes de que viniera esa dicha tan grande, por Dios, que habíamos estado esperando tanto, es muy posible que hubiéramos tenido que comer todo lo que teníamos que comer, ¿sí? Y tocar todo el fondo que teníamos que tocar. Por eso decíamos, nunca detener la caída, porque esa caída en el tobogán de la vida no es otra cosa que el impulso que te va a permitir volver a hacer el camino de ascenso. Entonces, no quedarse ahí, contemplando la caída, contemplando lo catastrófico y la muerte en general, sino aprendiendo de ese suceso. Margara. Marito, hace un ratico que veo esta espiral tan hermosa y que una vez nos la presentaron en forma de arte y todo aquello, y me doy cuenta hoy que no estamos todo el tiempo en la misma espiral, sino que siento que hay días en que realmente estamos siendo bienhechores, un día estamos en la parte del bufón, pero hay otro día que estamos en el huérfano. Claro. Y entonces, realmente a lo que quiero invitar es que todos los, ¿cómo se dicen? Los arquetipos, ¿sí? Son arquetipos, ¿cierto? Sí. Todos los arquetipos llegan en cualquier momento de la vida y de acuerdo a cómo uno los vaya vivenciando, entonces va dando como esa transmutación. Claro, eso es muy lindo, porque es cierto. Una experiencia de verdad que yo decía, pero ¿cómo así? Me pasa esto y yo estoy en un camino espiritual y estoy sintiendo esto hoy. Pero Alejo, tú no te imaginas realmente, eso me pasó hace 2 semanitas y después de eso vi la luz más radiante que nunca. O sea, estuve tal vez en el huérfano y todo esto y yo decía, no, o sea, ya decía, me quedaba ahí, antes me quedaba allá. Claro. Pero ahora empezó como un proceso tan lindo de ver esa luz y de saber que hay algo más grande. Claro. y que el camino era ese, llegar hasta ahí, pisar, tocar y saborear. Me pasó una cosa muy curiosa, saboreé el estado en el que estaba. Mira como tú lo vas traduciendo, tocar, pisar, por dicho, estás exaltando tus órganos de los sentidos, dándole sentido a tus órganos de los sentidos. Y entonces cuando logras manifestar esas emociones a través de la expresión de los órganos de los sentidos, le das sentido y encuentras otra octava en esa espiral de la que estabas hablando. O sea, lo que yo estaba pintando aquí pues es el teclado, ¿no? Sí. Entonces do, re, mi, fa, sol, así, pero aquí pasas a otra octava superior y luego a otra octava superior y luego a otra octava superior, y lo que estás haciendo es ese camino de ascenso, pero nunca, es decir, a pesar de estar dando la misma nota, nunca la estás dando en la misma octava. exacto. La estás dando en una octava superior cuando vas en el camino de la conquista de la conciencia. Y eso significa, la experiencia ha valido la pena. Aún la experiencia más compleja, esa que parecía la más dolorosa y la más difícil de interpretar y la más difícil de superar, cuando se supera finalmente, permite entonces que uno haga ese camino de ascenso. Hay cosas absolutamente elementales, miren. Pongamos una situación de la vida cotidiana. Alguien se levanta a las 5 de la mañana al gimnasio. Eso significa que levanta realmente a las 4:30 de la mañana. Eso al principio es muy duro. Pero cuando lo haces, cuando sales de la clase dices, ya, entonces pasaste a una octava superior. Y ya después posiblemente ya no está tan duro porque sabes la sensación de placidez y de placer que vas a tener después de la realización del ejercicio. Igual, a alguien lo echaron de su trabajo. Casualmente esta mañana también conversaba con alguien muy experimentado en diseño creativo, y resulta que por recortes de esos de personal donde suelen ocurrir en las grandes empresas, le ocurrió lo que ocurre normalmente en esas grandes. Hombre, ha sido muy valioso realmente tu aporte, agradecemos muchísimo estos 15 años que has dedicado a la empresa, pero pues por favor entréganos tus cosas antes del mediodía. Así es que más ropa. No, entonces queda eso, chocó y que tocó Fondo. y toca luego.
es que yo lo que no puedo conseguir es cómo me sacan a mí, por Dios, después de todo lo que yo les he dado, después de todo lo que yo he compartido, de toda la sabiduría que hemos puesto aquí, entonces, y me echan, ¿sí? Espérate. Eso significa que muy probablemente tú no hubieras tomado esa decisión y alguien la tenía que tomar por ti porque tenías que encontrarte con tu propio trabajo. Esa conversación fue hace tal vez 6, 7 meses. Hoy la vi. Me dice, estoy feliz. Miren cómo es esto de especial. Esa mujer siempre consultaba por una rinitis, pero severísima. Yo creo que es una de las pacientes con rinitis más fuerte que yo haya visto hasta aquí. Y yo medio en broma, yo le decía, eso es que le tienes alergia a tu jefe. Sí, pero de verdad se lo decía en broma. Seguramente la intuición estaba contándome allá muchas otras cosas. Lo cierto es que a ella la retiran forzosamente y ella no solamente encuentra su trabajo y encuentra su espacio y ahora está haciendo lo suyo, siendo la dueña de su tiempo, incluso económicamente un poquito más rentable, pero se le quitó la rinitis. ¿Sí? ¿Qué era eso? O lo que ella se estaba oliendo ya, o lo que no quería oler, ahí en su medio de trabajo. Por eso decimos, el cuerpo es una caricatura de lo que uno está viviendo en su interior. Y por eso alguien cuando no toma decisiones, si ha sido como buena gente, buena papa, ¿cómo es que dicen? Buena leche. ¿Qué pasa? Que la vida toma decisiones por eso. Y entonces, como uno no es capaz, porque, pucha, ¿y cómo salgo aquí de esta zona de confort? Miedo. La patadita de la buena suerte. De verdad, en ese momento se asomó Jorge Barbón y le pegó la patadita. O sea, lo cierto es que salió y lo que hizo fue un gran descubrimiento y es que se dio cuenta, yo puedo ser mi propia empresa. Y entonces empieza, ahí sí, obligatoriamente, a tener que madrugar un poquito más, a ponerse un poquito más las pilas, porque es que, momentico, que yo ya no trabajo hoy, la que no devenga soy yo, ¿sí? Y de pronto empieza a hacerse consciente de todas esas cosas y miren los pasos que la vida va dando, ¿sí? A veces hay historias muy oscuras dentro de, yo sé que más de uno de los que está aquí sentado tiene historias complejas de vida, y ha pasado por momentos de muchas dificultades y cosas muy complejas, pero ¿qué tal sería la vida hoy si esos momentos de complejidad no se hubieran presentado? ¿Qué tal sería la vida hoy, Ruth, si hace 20 años no se te hubiera atravesado lo que se te atravesó con tu local? Hoy no serías la portadora y la dueña de ese local, que ya la vida además te concede generosamente. Y así podría contarles muchas historias que obviamente me guardo porque algunas las conozco, otras no, pero sé que son de la reserva de cada uno y por supuesto cada uno sabe que tiene su propio drama, con él, con su hijo, con su hija, con su trabajo, con su propio ejercicio de la profesión que a veces es complejo porque encuentra uno que no es ahí, a lo mejor con su pareja y no ha podido de alguna manera compaginar con esa pareja y ese que es el brujo o la bruja que amanece con él todos los días, de alguna forma está siendo un maestro que está aportándole y está facilitando que ese maestro pula ese diamante de 1000 caras que hay que pulir, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser, pero esa razón de ser tiene importancia si tenemos esa capacidad de renacer. Por eso... Yo quería preguntarte, es decir, los arquetipos uno los va conquistando, Claro. sí, pero también tiene momentos en que simultáneamente se viven varios, es decir, uno puede pensar que ya es un guerrero Sí. y de pronto se encuentra en que está en el huérfano. Sí, perfectamente. Es más, tú en el relato de tu propia historia puedes en un momento contar que aquí estabas en el huérfano y pasaste al guerrero y luego surgió el bienhechor y finalmente cuando terminas tu historia jocosamente posiblemente estás descubriendo el bufón que había en tu interior y que tu historia lo único que hizo fue recordarte todos los pasos que había que dar, pero eso es muy bonito porque eso es una lección de humildad también que te está diciendo, ojo, porque hoy puedes estar en la cima pero mañana puedes estar en el piso. O sea que no tienen un orden, Exactamente. es decir, se dan... Exactamente, y por eso lo importante no es llegar sino mantenerse, como dicen por ahí. Si uno llega a ser el bufón, pues muy rico, el problema es mantenerse en el bufón y lograr que
cada experiencia que estemos viviendo sea una experiencia de libertad. Pero hoy vivimos esta libertad y mañana hay algo que me ata. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez Don Ego. Don Ego viajó con este señor para que la fórmula de esos pan de quesos no se le entregara, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si eso está ocurriendo siempre, hay algo que nos está bloqueando y que nos dice, no es. Y por supuesto, eso tiene un precio. Entonces vuelve y toca. Y a veces hay que hacer otra vez todos los pasos y volver desde el principio, como el niño que reaprende una lección, ¿sí? Y al principio se niega por completo. Yo alguna vez recibí una lección muy importante de un profe. Yo recuerdo, estaba en primero bachillerato y ahí era cuando uno empezaba a ver el álgebra, ¿no? Además es que yo entendí, porque yo desde eso sospechaba que el señor ese era un talibán, entonces el de Bandor. ¿Se acuerdan? Ese es el hecho, el que nos ha hecho, pero es porque es un talibán el que aparece ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Yo, modestia aparte, de verdad, era buen estudiante y me había ido muy bien. Yo nunca supe que era perder una materia, ni siquiera en un bimestre o algo así, ¿no? Pero cuando empezamos esa materia, yo a ese tipo, yo no sé por qué, pero yo no lo podía ver y me daba rabia, es que yo no quiero a este tipo y no entendí nada del álgebra, yo no estaba entendiendo nada del álgebra y yo iba a perder por primera vez una materia ahí y de pronto miren lo que es ese maestro. Él pudo haber dicho este culicagado que me la va a echar a mí, pero era que yo le hago perder la materia, perfectamente pudo haber dicho eso, pero lo que dice es, venga a ver, posadita, venga para acá, así me decían a mí, posadita, por grande. Y el hombre me dice, venga a ver, que es que yo sé que usted viene de tales cursos y yo sé que a usted le ha ido muy bien. ¿Usted por qué no me quiere entender a mí? ¿Usted por qué no me quiere a mí? No lo quiero. Es que usted explica todo rápido y de pronto me dice, venga, calmémonos. A ver, venga. Me invitó a una gaseosa este hombre, eso no se usaba, ¿sí? El hombre me invita a una gaseosa y me dice, venga para ver, es que esto es un jueguito, esto es una cosa muy rica. El álgebra, si la empezamos a mirar, es una cosa muy rica y empieza a contarle cuentecitos con los numeritos y los paréntesis y las cosas ahí, pucha. Pero yo empecé a encontrar otra, veis, este tipo hasta razón tiene. Pues me fue súper bien y a partir de eso yo fui un excelente amigo de ese profe. Pero realmente, ¿qué descubrí? Que ese no era un profe, es un maestro. Ese maestro entendió que alguien tenía rabia con el mundo o con cualquier cosa y estaba viendo en él tal vez algún personaje que yo veía a través de mi profe, sin que él tuviera que ver nada en el asunto, pero yo de una vez lo estigmaticé y entonces me generé un bloqueo y yo dije, no, aquí no quiero aprender, o por lo menos no con este tipo. Pero él me muestra su otra faceta y digo yo, qué maravilla, ahí está la lección inversa. Entonces, esos son los verdaderos maestros. Todos los seres humanos debemos pasar por todos estos arquetipos. Sí, todos los seres humanos pasamos por esos arquetipos porque es necesario ese camino, ese sendero para poder conquistar los portales del alma. Entonces, esos portales del alma, que te acuerdas, la responsabilidad, la autenticidad, la inclusividad, la participatividad, la soledad, la serenidad, la calma, etcétera, etcétera, todos esos son, digamos que senderos o escalones que tenemos que ir ascendiendo para poder llegar al final a la conquista del quinto reino, que es el reino de las almas. Nosotros estamos en el cuarto reino, que es el reino humano. Acuérdense, hemos hablado del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, y en el reino humano, y el quinto reino es el reino de las almas, donde de alguna manera ya nos estamos preparando para el encuentro con eso. Y por eso tantas veces ocurren esa especie de encuentros sobrenaturales que en realidad no son para nada sobrenaturales, son simplemente estados, ni siquiera como lo traducen por ahí, alterados de conciencia, no. Son estados ampliados de conciencia que nos permiten a nosotros ya entender que hay unos patrones frecuenciales tratándose de comunicar con nosotros, y ese no es otra cosa que el reino de las almas, que nos está tratando de conquistar, de ayudar a conquistar esa sabiduría. Ay, Alejo, qué belleza.
Bueno, lo que pasa es que... La pregunta mía ya en parte me la respondiste y era ¿cómo saber cómo vamos en esa espiral? ¿Cómo darnos cuenta realmente? Pero cuando ya tú me hablas de los caminos, de la responsabilidad, la inclusividad y todo, entonces pienso que es por ahí. Lo más importante es Sí. renunciar a preguntarse dónde vas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque entonces tu conciencia está destinada a una cosa que no es esencial. Lo importante es que sabes que estás en el sendero y la vida misma te va mostrando por dónde vas, ¿sí? Cuando yo me afano en saber dónde voy es porque estoy siendo esclavo del reconocimiento. Ay, ya conquisté esto, ahora sí puedo hacer esto y esto. Cuando tú simplemente vas por el sendero, entonces sabes que el camino es uno solo y que la distancia es tan corta o tan larga de acuerdo a dónde esté tu conciencia. Por eso siempre nos dijeron que la distancia más corta entre dos puntos era la línea recta. Y por eso, si tú vas en el sendero, significa vas en la recta y muy probablemente vas a llegar a tu conquista mucho más rápidamente. Pero si tú te detienes por aquí y dices, oiga señor, usted me dice dónde vamos, y aquí le dice, sí, aquí dónde vamos, entonces fíjate que para llegar acá esto se empieza a complicar. Renuncia, simplemente fluye. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Cuando hablamos del riñón, de tu energía ancestral, que es la energía de reserva, que es el anclaje, pero que también es lo que te permite desplazarte, ¿qué fue lo que dijimos que era la expresión de la luz en el riñón? Fluir. Eso es. Entonces la conquista del territorio resulta cuando fluyes con tu territorio. Si te estancas ahí, te anclas al territorio y entonces te quedas precisamente ahí, anclado, anquilosado, no te mueves, no evolucionas. ¿Por qué? Porque estás más interesada por el resultado mismo que por la acción que debes emprender. Sí, Ale, gracias. Dime. Si estoy anclado, puedo incluso retroceder a otro reino. Por determinadas situaciones complejas puedo incluso... Pero no mires ese retroceder como una involución. Míralo como algo que todavía tienes que conquistar. algo que me Porque falta. eso sonaría como a que el reino mineral es peyorativo, referirse al reino mineral si lo comparo con el reino humano. Y a veces es tal vez más transparente el mineral que hay en nuestro interior que lo humano que tenemos. A veces lo humano que tenemos es tan bajito y resuena a frecuencias tan altas, tan bajas como el odio, el resentimiento, la ira, todas esas cosas que opacan cualquier brillo que tú puedas tener, y entonces el cristal que hay en tu interior simplemente no ha podido salir porque desde cuando llegaste allá al reino humano te olvidaste que habías hecho un recorrido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver atrás para volver ahí sí a aprender la lección. Si llegabas al 5º grado pero ignorabas lo que habías aprendido en el 3º y el 4º, posiblemente te tocaba devolverte, repasar, y ahí sí, venga que ahora ya entendido esto, yo puedo hacer ese camino. El mundo en el que estamos viviendo, donde hay noticias tan tóxicas, pues todo lo que se vive y uno está pasando daño respirar, pero a veces está contaminado por todas estas cosas. Se puede uno contaminar, tiene que tener una voluntad muy grande para no estarse contaminando de todo lo que hay alrededor. O sea, influye en esa espiral el mundo externo. Claro, esa voluntad de la que tú hablas hace que tú descubras que en realidad las noticias no son las tóxicas. Tú eres la que permite que se vuelvan tóxicas en tu interior, ¿sí? Alguien puede ver una noticia tan compleja como lo que acaba de pasar en Egipto, pero alguien lo puede ver de una manera o de otra. Uno dice, nos vamos a vengar y vamos a acabar con todos, ¿sí? Y posiblemente los muertos ya no sean 300 sino miles o millones, ¿sí? Pero otro dice, a ver, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos tenemos que remontar? ¿Dónde nos perdimos en la lección todos? ¿Dónde en la Torre de Babel dejamos de hablar el mismo idioma? ¿Dónde nos perdimos en el lenguaje del amor? Y posiblemente tendríamos que ir hasta muy atrás. Por supuesto, somos humanos, y entonces decirlo desde acá es muy fácil porque yo no tengo 200 familiares que se murieron allá, ¿sí?
y posiblemente cuando eso le ocurre a uno en el nivel personal, entiende uno las reacciones de tantos ahora, por ejemplo, con lo del proceso de paz y que resulta complejo, muy difícil de entender. Yo les confieso que para mí es muy difícil entender que alguien que le puso un collar bomba a una señora que nada tenía que ver con estas cosas, hoy pueda ser candidata a una presidencia de la República. Y entonces, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender? Yo no digo no expresarlo, yo lo expreso todos los días y hablo pestes de mucha gente y me rabia y me toca el ego y digo, no, esto no puede ser, pero alguna cosa tendremos que descubrir de todo esto, que aunque no sea clara para mí no significa que a lo mejor no tenga algún punto de claridad, eso alguna cosa nos tendrá que enseñar. Es muy complejo ese camino y por eso a veces es tan doloroso y resulta ser tan tortuoso, pero no solo tortuoso, sino que cuesta realmente la conquista y a lo mejor muchos nos quedamos en el camino porque no entendimos el proceso y porque había que mirar con otros ojos. No es fácil, insisto, pero ante todas esas cosas tú tienes dos posibilidades: o eres huérfano o eres inocente desde la víctima, o descubres que hay un guerrero y un bienhechor en ti. Entonces dices, yo prefiero no quedarme en la víctima, y alguien puede decir, yo no me voy a quedar criticando a todos estos, sino que voy a plantear soluciones yo, ¿sí? Y entonces ya me olvido, sí, lo hicieron muy tenaz, muy horrible, muy todo eso, pero entonces listo, para que no repitamos la historia, cada uno plantee una solución y cada uno aporte un poquitico, un granito de arena en este camino que estamos recorriendo, que insisto, no es para nada fácil, pero si el camino fuera fácil, pues entonces tampoco tendría sentido, porque pues si ya la lección está hecha, pues vamos a calificar servicios, ya no hay nada más que hacer, ¿o no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes? Bueno, entonces vamos a terminar haciendo la meditación.